Chicago, 1908. La ciudad respira humo y ambición. Por los andenes del L corren trenes de hierro que chirrían sobre un enjambre de calles donde los vendedores gritan. Los periódicos golpean los mostradores y los magnetizadores prometen curas en sótanos alquilados por hora. En una imprenta cerca del Loop, a 2 cuadras de un teatro de vodevil, un linotipo escupe plomo fundido en líneas brillantes. Un corrector de pruebas, con la camisa arremangada y los dedos manchados de tinta, lee en voz baja una frase que lo hace detenerse, igual que si hubiera tropezado con un escalón invisible. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Levanta la vista, vuelve a bajar, repite. No sabe que esa línea será, desde esa noche, contraseña para generaciones. El editor ha decidido un gesto teatral. El libro saldrá sin nombres. Autoría, los 3 iniciados. La cubierta, sobria. El título, El Kybalion. Nadie en la imprenta pregunta de dónde viene esa palabra. A la manera de Chicago, ciudad que entiende el negocio antes que la metafísica, lo que importa es el tiraje inicial y si habrá segunda edición. Pero el rumor ya hizo su trabajo. En cafés de Wabash Avenue y en aulas improvisadas de Dearborn Street se comenta que alguien ha destilado las leyes secretas del universo en un manual breve, claro, peligroso. Peligroso no por demoníaco, sino por democrático. Si cualquiera puede aprender a pensar recto, cualquiera puede dejar de obedecer torcido. La cámara del documental, con paciencia de archivo, retira capas de la escena. A principios del siglo XX, la ciudad es un cruce de corrientes. Espiritualismo de salón, teosofía traducida a panfletos, nuevo pensamiento vestido de medicina mental, prácticas de respiración orientales enseñadas en gimnasios sin ventanas, psicología naciente que cree poder medir el alma con cronómetros. Chicago es la Babilonia moderna, donde todo juega a la vez. En ese caldo, publicar un libro de hermetismo suena menos a exotismo y más a respuesta. Organizar el hambre de sentido para que no lo devoren los charlatanes ni lo apaguen los dogmáticos. La primera decisión editorial confirma esa intuición. El anonimato no encubre vergüenza, diseña una máscara que, a falta de autoridad eclesiástica, inviste a la obra de linaje. Si nadie firma, firma la tradición. Una página del registro editorial muestra una dirección discreta, una caja postal, un sello. En un despacho más ordenado que místico, un abogado editor revisa contratos. Los papeles lo vinculan a una constelación de seudónimos y manuales, cursos por correspondencia, tratados de vibración mental, folletos firmados por un tal yogi que escribe como si hubiera aprendido sánscrito en Ohio. El documental evita el veredicto fácil. Propone una hipótesis razonable, respaldada por cartas y catálogos. Es probable que uno de los 3 haya sido William Walker Atkinson, mente prolífica, editor astuto, puente entre gimnasia mental, ocultismo y autoayuda. Pero insiste en lo esencial. El Kybalion no se volvió clásico por quien lo escribió, sino por lo que logró en un ecosistema saturado de promesas. Su mérito no fue inventar la sabiduría, fue embotellarla en 7 principios con sabor de antigüedad y utilidad de taller. Llegan entonces las primeras lecturas públicas. Un salón alquilado por noche, sillas de madera, un conferenciante de traje oscuro sin medallas ni túnicas. Traza en una pizarra palabras que no pertenecían a la jerga académica ni a la predicación dominical. Mentalismo, vibración, correspondencia, polaridad, ritmo, causa y efecto, generación. No promete poderes, promete método. La cámara recoge los rostros, obreros, telefonistas, mecanógrafas, 2 maestros de escuela, un policía de civil, una costurera con cuaderno. En cada uno, la misma chispa de reconocimiento. Alguien les está diciendo que la mente no es espejo de los hechos, sino fábrica de enfoques, que el mundo no deja de ser real por llamarlo mental, pero se vuelve manejable cuando comprende su gramática. Mientras el público toma notas, otra historia, más silenciosa, ocurre entre editoriales y consultas legales. Publicar un libro que sugiere que el universo es mental no atrae demandas, atrae enemigos discretos. Los ortodoxos de todos los bandos lo tildan de soberbia. La medicina científica en ascenso lo acusa de superstición. Los practicantes de espiritismo lo ven con sospecha. Si todo es mente, ¿qué lugar queda para los muertos parlantes? El documental no lo pinta como mártir. Lo muestra con lucidez como textil en una red de tensiones donde cada hilo quiere la primacía del relato. El Kybalion no pelea por templos, pelea por un verbo: crear. No crear realidades en sentido infantil, sino crear posiciones ante lo real.
Su promesa es peligrosa porque sienta a la gente en el banco del artesano. Chicago, una vez más, ofrece metáforas sin pedir permiso. En los muelles, una grúa eleva troncos hasta convertirlos en vigas. En una fábrica, un tornero centra una barra con paciencia de relojero. En un comedor popular, alguien reparte pan sin contar cuántos quedarán. La voz del narrador cose escenas y texto. El libro no pide fe ciega, pide disciplina mental. No idolatra el deseo, entrena la voluntad. No niega la materia, recuerda su obediencia a patrones. El rumor de conspiración, no quieren que lo sepas, toma aquí su forma más sobria. No se trata de poderes ocultos en sótanos, sino de un sistema económico y cultural que prefiere consumidores predecibles a ciudadanos con criterio. Un manual que enseña a pensar sin intermediarios siempre parece sospechoso para cualquier maquinaria que vive de la distracción. La última secuencia del capítulo regresa a la imprenta. La segunda edición ya está en marcha. El corrector, que antes repitió aquella línea como si fuera piedra de río, la ha copiado a lápiz en el reverso de una foto familiar. Entiende, sin tecnicismos, que hay libros que no te piden creerles, te piden probarlos. Cierra el volumen, sopla el polvo, apaga la lámpara. Afuera Chicago sigue crujiente y ruidosa. Adentro un texto de 190 páginas acaba de inaugurar una escuela portátil de sobriedad interior con estética de misterio. Ese es su truco y su verdad. Para entender por qué un libro de 1908 pudo hablar con voz antigua, la cámara abandona los rieles brillantes de Chicago y navega, con un corte de luz y siglos, hacia Alejandría. Puertos, colas de barcos, lenguas superpuestas. Allí, entre el Nilo y el Mediterráneo, nació un personaje triple, más idea que persona. Hermes Trismegisto, fusión de Tot, el escriba divino egipcio, y Mercurio, mensajero alado de los romanos. Maestro sin biografía, deidad sin templo propio, autor de textos que no existían en la edad de las pirámides, pero que se fingían anteriores a Platón para reclamar autoridad. Los hermetistas del periodo helenístico, filósofos, sacerdotes, experimentadores, escribieron diálogos donde un maestro enseñaba a un discípulo a leer el universo como un tejido de correspondencias. Siglos después, en 1463, Marsilio Ficino traduciría al latín el Corpus Hermeticum, y ese eco volvería a sonar fuerte en el oído del Renacimiento. No eran tratados de laboratorio ni sermones de catedral, eran apuntes de taller para el alma. En esa tradición resuena una tabla breve y verde, la Tabula Smaragdina, texto casi aforístico atribuido al mismo Hermes. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Dice su línea más famosa, que medievales y alquimistas convirtieron en brújula. No era poesía hueca, era protocolo de lectura del mundo. Si las formas se repiten a distintas escalas, entonces estudiar una me enseña a manejar otra. Si la mente puede captar patrones en el átomo y en el mercado, en el pulso del corazón y en la oscilación de las estaciones, entonces la sabiduría consiste en aprender a pasar de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo íntimo sin perderse. Ese gesto, que otros expresarán con geometrías, con música, con teoremas, late en el centro del hermetismo. Cuando el Kybalion irrumpe, no se inventa una genealogía, se invita a sí mismo a esa mesa. Su audacia consiste en comprimir la biblioteca dispersa de intuiciones herméticas en 7 enunciados que cualquier persona pueda recordar en tranvía. No copia verbatim al Hermes renacentista ni al egipcio idealizado. Fabrica un puente entre su idioma y el nuestro. El universo es mental, traduce el viejo axioma de que el cosmos es inteligible porque el logos lo atraviesa, y lo pone en modo operativo. Si soy parte de una mente mayor, mi mente no es espectadora, es colaboradora. Como es arriba es abajo, no queda como eslogan. Se enseña en ejemplos, del péndulo emocional a las estaciones del ánimo, del ritmo de una economía a la respiración que la sostiene, de la polaridad que separa y a la vez enlaza hasta el arte, difícil, de transmutar grados en una misma escala. Nada descansa, todo vibra. Deja de ser misticismo cuando un violinista muestra en cámara lenta cómo la cuerda vibra con la presión justa. Causa y efecto, abandona el fatalismo para volverse responsabilidad. Generación deja de ser mera biología para convertirse en dinámica creativa. Siempre hay un principio activo y uno receptivo, y cuando cooperan, nace algo. El documental no cae en el anzuelo fácil de presentar esas leyes como ciencia dura. No lo son. Son heurísticas, brújulas, lentes. Y sin embargo, sus metáforas rozan territorios donde la ciencia contemporánea ha descubierto parecidos de familia.
La física del siglo XX nos recordó que la materia reposa menos de lo que creemos, que los sistemas oscilan, que la observación no es inocua. La psicología aprendió a medir hábitos, a ver cómo el lenguaje direcciona el comportamiento, cómo los ritmos de atención y descanso determinan la calidad de lo que producimos. La sociología ha cartografiado polaridades que se explotan y se reconcilian cíclicamente en la vida pública. El Kybalion no predijo esas disciplinas, les ofreció, sin saberlo, metáforas compartibles. Eso explica parte de su atractivo. Permite a un lector común conectar sus lunes con el cosmos sin caer en el delirio. A mitad del capítulo, la narración se detiene sobre una objeción clásica que conviene filmar con respeto. ¿No es todo esto una mezcla oportunista de Egipto, Grecia, alquimia, yogas y psicologías de moda envuelta para vender? La cámara responde con archivo y pudor. Sí, el hermetismo siempre fue una tradición de cruce, es sincrético por vocación y en sus mejores momentos, esa mezcla no empobrece, enriquece. El Kybalion participa de ese impulso. Recibe la herencia renacentista de Ficino y Pico, que leyeron a Hermes al lado de Platón y Moisés, el amor medieval por las correspondencias, la disciplina alquímica que convirtió metáforas en hornos, el empirismo práctico norteamericano que exige ¿y cómo se hace? ¿Hay riesgos? Siempre. El primero, la banalización, convertir principios en frases de taza de café. El segundo, la soberbia, creer que nombrar la ley te exime de obedecer sus condiciones. El documental clava, aquí, su aguja más clínica. El secreto que algunos no quieren que sepas no es una técnica para torcer el universo a tu antojo. Es la parte fea de la verdad hermosa, a saber que estas leyes funcionan a condición de que tú también te vuelvas ley. Disciplina, carácter, coherencia. Para iluminar esa condición, la película abandona por un momento a los tres iniciados y vuelve a Hermes el Antiguo. En los diálogos del Corpus Hermeticum, el maestro repite que no basta con entender, hay que hacerse pariente de Dios, es decir, ajustar el alma al tono del cosmos. La gnosis hermética, distinta de la erudición, es una transformación del sujeto. El Kybalion, en su jerga moderna, repite esa exigencia sin alaraca. Transmutación mental no es esconder emociones, es aprender a subirlas y bajarlas de escala. Ritmo no es excusa para resignarse, es invitación a compensar. Polaridad no es carta blanca para relativismos, es recordatorio de que el mal no se vence insultándolo, sino moviéndolo de grado hasta el bien, cuando se puede, con el esfuerzo que pide. Quien quiera atajos, encontrará decepción. Quien quiera artesanía, encontrará banco de trabajo. El tramo final del capítulo filma el eco de Hermes en manos contemporáneas, no en vitrinas. Una luthier en Buenos Aires calibra una tapa de cedro y explica sin metáforas que la madera tiene memoria de ritmo. Un maestro panadero en Ciudad de México muestra cómo el amasado piensa la miga. Una ingeniera en Bangalore enseña a su equipo a distinguir causas incidentales de causas estructurales para no culpar siempre al último eslabón de la cadena. Una educadora en Sevilla entrena a su clase en la práctica de correspondencias al comparar fractales en hojas de col y patrones en poemas. Ninguno cita a Hermes. Todos le hacen justicia. La cámara regresa, como quien respira hondo, a la sala vacía donde quedó una pizarra con 7 palabras borroneadas. El eco de Hermes, ese sinónimo de puente, se oye en su justa medida. No es reliquia, es gramática. Si el Kybalion sobrevivió a modas y a burlas, no fue porque escondiera un tesoro de sótano, sino porque devolvió a lectores comunes la sensación olvidada de que el mundo, el privado y el público, tiene música, y que aprender su compás vuelve la vida menos propensa a los caprichos de la inercia. Eso, que suena humilde, es lo que, una y otra vez, los poderes de turno prefieren que no practiques. No porque tema a tus rituales, sino porque teme a tu sobriedad. La cámara se abre sobre un mapa de los Estados Unidos que va apagando ciudades hasta dejar encendidos 3 puntos. Chicago, Boston, Filadelfia. Después, los puntos empiezan a latir como si fueran corazones que comparten pulso. Un archivista despliega carpetas, sobres con sellos resecos, cartas con membretes ya inexistentes. No veremos juramentos con antorchas ni túnicas bordadas. Veremos contratos editoriales, catálogos de cursos por correspondencia, índices de revistas en las que lo espiritual y lo práctico compartían la misma columna. La tesis que se ensaya es sencilla y perturbadora a la vez. Los 3 iniciados fueron menos una hermandad mística encerrada en criptas y más una alianza de inteligencia editorial, ética hermética y pedagogía popular.
Su secreto no era ocultismo por el gusto del velo, era método para hacer sobrevivir ideas exigentes en un mercado ruidoso. En el primer cajón está el nombre inevitable, William Walker Atkinson. Abogado, editor, empresario de la palabra impresa, hombre orquesta de una época que amaba los seudónimos como escudos. El documental lo sigue sin idolatría, libros de nuevo pensamiento, manuales firmados como Yogi Ramacharaka con una India más imaginada que viajada, cursos de magnetismo personal que hoy nos harían sonreír y, sin embargo, cuidaban una seriedad de fondo. Enseñarle al lector que la mente, entrenada, modifica la vida. Atkinson, posible iniciado, no aparece como un mago detentando llaves, sino como un impresor que supo decantar una tradición y vestirla de traje moderno. Pero el expediente no cierra con él. Se rozan otros nombres probables, Paul Foster Case, Michael Whitty. Se describen afinidades con logias discretas, se señala el tránsito entre escuelas rosacruces, masonerías reformadas, correspondencias con teósofos que rondaban el Atlántico en conferencias y columnas. El anonimato del Kybalion cobra otra dimensión cuando se escucha a una historiadora del libro. En un ecosistema donde las querellas de autor devoraban más energía que la enseñanza, firmar como 3 iniciados fue un gesto pedagógico y estratégico. Pedagógico, porque despersonaliza la voz para que el foco se desplace del carisma al contenido. Estratégico, porque al evitar la idolatría del autor, frustraba, de paso, la censura ad hominem. La cámara intercala recortes de prensa con críticas feroces al espiritualismo de feria y al charlatán de la semana, y deja sentada una verdad incómoda. En 1908, si querías que una idea exigente atravesara intacta los filtros del circo, más te valía cubrirla con una máscara que desarmara a quienes esperaban atacar un rostro, no un corpus. Una escena reconstruida coloca a 3 personas en una sala austera con un pizarrón, sin velas ni secretos teatrales. Es un taller de edición. Sobre la mesa, un manojo de folios con frases herméticas dispersas, citas de Ficino, aforismos de la tábula, axiomas alquímicos, extractos de cursos de mentalismo, notas de conferencias. Los 3 discuten ritmo, claridad, reordenan, exigen ejemplos. Nadie en una línea de montaje leerá 2 páginas de latinajos, dice uno. Pero cualquiera entiende que el péndulo va y viene, dice otra voz. Allí se decide el tono que hará el Kybalion distinto. No un tratado académico, ni un sermón místico, sino un manual de trabajo del alma. Ese es quizá el verdadero secreto de la sociedad, su compromiso con la traducción. No con el traductor de idiomas, con el traductor de mundos. El capítulo cruza luego a un sótano de Boston, donde una escuela por correspondencia archiva sobres. Lección 1. Vibración. Lección 2. Polaridad. Quien espera un culto se decepciona, quien busca un plan de estudio, sonríe. A la par, otra institución, una logia masónica reformada, ajusta sus rituales a un público urbano que pide menos solemnidad y más herramientas de carácter. Entre esas corrientes, el Kybalion navega como carta de navegación común. La película no inventa conspiraciones, explica convergencias. Masones que encuentran provechosa la idea de ritmo para la vida cívica. Rosacruces que reconocen en la polaridad un modo de reconciliar opuestos. Teósofos que agradecen una síntesis que evita el exceso de mitologías. Un editor veterano, entrevistado en una imprenta ruidosa, ofrece la frase más lúcida del tramo. El anonimato fue una vacuna contra 2 enfermedades, la devoción ciega al gurú y la demolición fácil del adversario. Obligaba a discutir ideas. En paralelo, una ética se perfila, la de no prometer poderes al lector, la de invitarlos a ensayar hábitos. El documental cita párrafos donde se desaconseja la manipulación, donde se advierte que mentalismo no es licencia para explotación, donde se insiste en la transmutación mental como disciplina de uno mismo antes que arte de influir en otros. Una alianza discreta de editores, practicantes y profesores sostuvo esa ética. Si hubo sociedad secreta, su secreto era una responsabilidad compartida. Rescatar principios antiguos y entregarlos sin dogma, sin caer en el negocio fácil de vender superstición. La secuencia final del capítulo muestra cómo opera una sociedad que no necesita carnets. Un librero de Filadelfia recomienda el Kybalion a una obrera que busca algo que me ayude a no perder la cabeza. Una maestra de escuela nocturna fotocopia un capítulo sobre ritmo para explicar por qué, después de un examen duro, conviene un día de descanso. Un sindicalista subraya causa y efecto antes de negociar. Si permitimos esta cultura hoy, mañana nos gobierna.
Una pianista practica escalas entendiendo por fin que polaridad también es música. Nadie los reunió en secreto. Los juntó un libro que eligió esconder sus firmas para mostrar en cambio un método. Los tres iniciados, vistos desde aquí, son menos tres personas que un gesto sostenido. Poner al alcance de gente común una gramática de la realidad sin pedirles devoción, solo responsabilidad. La pantalla es negra y de pronto se enciende un diagrama sobrio. 7 palabras que no quieren aureolas, quieren ejemplos. El narrador advierte que no estamos ante leyes físicas con unidades de medida ni ante dogmas de altar, sino ante principios operativos, llaves de lectura, que el hermetismo ofreció para comprender patrones. Cada llave filmada con una escena, un oficio de conflicto, mentalismo. La cámara entra en un taller mecánico. Un aprendiz pierde la calma ante un tornillo que no cede. El maestro no le habla de pensamiento positivo. Le muestra el plano, la función de la pieza, el porqué de la medida. El gesto cambia la mente del aprendiz de objeto rebelde a sistema comprensible. El tornillo cede porque la mente dejó de pelear contra una cosa y empezó a cooperar con una estructura. El universo es mental, no exige creer que todo es ilusión. Exige recordar que comprender la lógica de las cosas, sus relaciones, nos devuelve agencia. En la vida pública, mentalismo significa lo mismo. Si entiendo la gramática de un problema, dejo de ser su víctima pasiva. La mente no crea todo a capricho, crea marcos de acción. Correspondencia. Un plano cenital muestra un col romanesco, sus espirales perfectas, luego un gráfico de mercados con ondas, luego la marea, luego una discusión familiar que sube y baja. Como es arriba, es abajo, dice el aforismo. La película evita el cliché y ofrece método. Buscar patrones a escala para no quedar hipnotizados por la novedad aparente. Un urbanista estudia flujos peatonales como quien estudia cauces de agua. Una terapeuta observa ciclos de ánimo como estaciones. La correspondencia no legitima supersticiones. Entrena el ojo para ver familias de forma. Su peligro es el pensamiento mágico. Su virtud, la analogía inteligente que permite decisiones más finas. Vibración. Un luthier tensa una cuerda hasta que la nota se afinó. El cuerpo vibra, la cuerda vibra, la sala vibra. Nada reposa, todo se mueve. El axioma desplazado de la física a la experiencia cotidiana. ¿Qué hacemos con él? Aprender a ajustar la tensión adecuada de una situación. Un equipo quemado por exceso de trabajo vibra a frecuencias que distorsionan todo. Una comunidad paralizada por miedo vibra tan bajo que confunde prudencia con inercia. La ley invita a intervenir en el tono. Más descanso aquí, más exigencia allá, más silencio allí. La vibración no es mística de cristales, es sensibilidad para el ritmo de las cosas y su bienestar. Polaridad. La cámara divide pantalla, a un lado hielo, al otro vapor, ambos son agua. El narrador pone la frase clave del Kybalion. Los opuestos son los extremos de una misma cosa, difieren en grado. La escena pasa a un taller de mediación donde dos vecinos en guerra descubren que ambos quieren lo mismo, seguridad, pero han escalado por grados opuestos, control y rebeldía. La práctica de la polaridad no exige relativismo, exige reubicar conflictos en escalas donde sea posible el movimiento. El mal no se vuelve bien por renombrarlo, pero muchos antagonismos se ablandan cuando se comprende que no son esencias enemigas, sino gradientes que puede corregir la voluntad compartida. Ritmo. La marea sube, la marea baja. El trabajador que vivió 2 meses de éxito entra en una semana de dudas. El péndulo no es destino cruel, es patrón a compensar. El capítulo filma un equipo de cirugía que después de una guardia perfecta, instala una reunión de descompresión para evitar la soberbia que trae errores. El ritmo entendido y anticipado se gobierna en parte. Cuando viene la reacción, se amortigua. Cuando llega el bajón, se usa para mantenimiento. Cuando el subidón te ciega, se frena. El Kybalion advierte que el ritmo compensa, lo que sube, baja y viceversa. La sabiduría consiste en no dejar que la oscilación arrastre la ética. Causa y efecto. Un tablero de corcho con hilos une recortes de periódicos, decisiones políticas, huelgas, accidentes. La tentación de quien sufre es culpar al último eslabón. La ley pide retroceder. ¿Qué sembró qué? Un director de escuela analiza por qué aumentaron los conflictos en el recreo y descubre con fastidio y alivio que la causa es un cambio de horarios que dejó a los niños sin merienda. En política, el principio es dinamita contra el populismo de la explicación fácil. En la vida personal, barrera contra el victimismo estéril y contra la culpa difusa. La ley no absuelve ni condena, educa.
Lo que hoy es efecto, mañana será causa. La cadena se puede intervenir, pero exige honestidad. Generación. Un taller de cerámica, 2 manos. Una impulsa, otra recibe. Una define, otra sostiene. El documental evita encerrarse en lo sexual y desplaza la cámara a la creatividad, a la gestión, a la educación. Todo acto que produce algo tiene un componente activo y otro receptivo. Negar uno empobrece la obra. Un líder que solo empuja sin escuchar aborta procesos. Una persona que solo espera sin tomar iniciativa se marchita. La ley de generación recuerda que la realidad nace del encuentro de principios y que en cada uno hay ambos, firmeza y ternura, decisión y apertura. El secreto, menos espectacular y más exigente de esta ley, es el cultivo del principio que menos ejercitas. Ahí suele estar tu estéril. Para no convertir las 7 llaves en catecismo, el capítulo las somete a sus críticas. La primera, que pueden usarse para justificar abusos. Si todo es mental, tu dolor es tu culpa. Si todo vibra, no te quejes. La película responde con la propia letra del texto cuando se lee con seriedad. Mentalismo no niega realidad, niega impotencia. Vibración no cancela duelo, advierte que será distinto mañana. Causa y efecto no reparte culpas, señala responsabilidades cruzadas. La segunda crítica, que son vagas. La respuesta está en su aplicación concreta. Un cirujano no opera con polaridad, opera con bisturí, pero puede usar polaridad para gestionar equipo y emociones. Un político no legisla con ritmo, legisla con leyes, pero puede usar ritmo para ordenar el calendario de decisiones, evitando picos que rompan a la sociedad. La secuencia final devuelve las 7 palabras a un pizarrón donde un profesor sin carisma de profeta las convierte en preguntas. ¿Qué marco mental te gobierna? ¿Qué correspondencias te ayudan a salir de tu laberinto? ¿A qué vibración de trabajo cuida tu salud? ¿Qué polaridad puedes reconciliar hoy sin traicionarte? ¿Cómo compensar el ritmo para no destruir lo que amas? ¿Qué causas alimentas sin darte cuenta? ¿Qué principio, activo o receptivo, necesitas cultivar para que algo nazca? El aula se queda en silencio. No hay aplausos, hay cuadernos abiertos. El capítulo cierra con una idea que incomoda a los amigos del espectáculo y alegra a los artesanos del alma. Si estas leyes rigen algo, es el modo en que nos hacemos cargo de nuestra vida. Nada más mágico, nada más subversivo. Porque un ciudadano que piensa en esos términos es menos gobernable por el miedo y más gobernable por la verdad. Y eso, por mucho que se disfrace, es exactamente lo que no quieren que sepas. La pantalla abre con un laboratorio ennegrecido por el humo de lámparas de gas. Tubos de vidrio, balanzas de precisión, pizarras donde quedan fantasmas de ecuaciones como rastros de tiza en un campo de batalla. Un joven con bata anota números que no encajan, como si el universo hubiese decidido jugar con dados. El narrador baja la voz y pone el siglo en su sitio. En el mismo tiempo en que el Kybalion enseñaba que nada reposa, todo vibra, la física desmontaba la firmeza de la materia y comenzaba a describirla como una danza de energías. El documental no comete el pecado fácil de confundir metáfora con experimento. No convierte axiomas herméticos en leyes de laboratorio. Hace algo más difícil y más honesto. Muestra el parentesco de preguntas. La ciencia se pregunta cómo, con herramientas que se recalibran cada década. El hermetismo se pregunta bajo qué patrón, con símbolos que atraviesan siglos. Cuando esas miradas se rozan, chisporrotean incomprensiones y a veces luces compartidas. La cámara abandona bata y vuelve sotana. Una iglesia de ladrillo guarda un púlpito desde el que un predicador vehemente advierte que jugar con la mente es tentar a Dios. No es la caricatura del dogmático, es un pastor que ha visto de cerca el daño que hacen los ilusionistas del espíritu. Su temor tiene carne. Si todo es mental, ¿quién protege al pobre de los abusos del poderoso que justifica su insensibilidad con frases vacías? El narrador recita los dilemas sin buscar vencedores. Por un lado, el científico que sospecha de todo lo que no pueda repetir con otro equipo en otra ciudad en otro mes. Por el otro, el religioso que teme que al declarar el universo mental se diluya la realidad del dolor y se vuelva opcional la compasión. En medio, el Kybalion, con su libro delgado y su promesa peligrosa, que hay leyes de lectura que, si se aprenden, devuelven agencia al individuo sin negar el mundo que lo presiona. El choque con la ciencia se filma en 3 escenas. La primera, una aula universitaria donde un profesor desmonta el malentendido más común. El Kybalion no hace física, hace filosofía práctica.
Si alguien pretende probarlo con aceleradores de partículas, se equivoca de laboratorio. Si alguien lo desprecia porque no predice órbitas, le pide lo que no ofrece. La segunda, una clínica de salud mental donde una terapeuta enseña a sus pacientes a identificar patrones de pensamiento que agravan el sufrimiento. Cuando habla de cadenas de causa y efecto, nadie piensa en karma, piensan en hábitos. El hermetismo encuentra así su punto legítimo en la ciencia contemporánea, no como teoría del universo, sino como gramática de la experiencia. La tercera escena, un equipo de ingenieros que discute fallas de un proyecto y decide distinguir entre causas incidentales y causas estructurales. Nadie pronuncia la palabra hermetismo, pero la ley de causa y efecto encuentra aquí su versión en casco y plano. Intervenir el sistema, no el síntoma. El choque con la religión se filma con el mismo respeto. Un monasterio abre su biblioteca y un monje, sin ironía, reconoce que el principio de correspondencia le ayuda a rezar los salmos. Lo que canta el cosmos, canta también en el pecho si uno aprende a escuchar. A pocos kilómetros, otra comunidad desconfía, y con razón, de la inflación del yo, que trae cierta lectura superficial del mentalismo. La voz del narrador traza la línea fina que separa medicina de veneno. Cuando el Kybalion habla de transmutación mental, no invita a escenificar omnipotencia, invita a gobernar lo gobernable. Convertir esa disciplina en pretexto para negar el misterio, el dolor y el otro, sería además de irreligioso, estúpido. De nuevo el encargo. Cada ley exige su virtud gemela. Mentalismo exige humildad, correspondencia exige precisión, vibración exige sobriedad, polaridad exige justicia, ritmo exige paciencia, causa y efecto exige responsabilidad. Generación exige ternura y límite. El documental deja que hablen los archivos. En hemerotecas amarillentas aparecen críticas feroces de comienzos del siglo XX que acusan al Kybalion de superstición. En la página siguiente, cartas privadas de lectores que confiesan que el libro no les dio poderes sino temple, que aprendieron a no reaccionar como péndulos desbocados y a planear sus semanas como quienes entienden marea. En otro estante, homilías que denuncian la arrogancia pagana del hermetismo, y en paralelo, cuadernos de retiro donde se copian, sin firma, frases sobre la unión de opuestos que bien podrían estar en el Evangelio y en Felipe a la vez. La trama es menos una pelea que un baile torpe. Cuando la ciencia olvida alma, seca. Cuando la religión olvida mundo, huye. Cuando el hermetismo olvida límites, delira. Y sin embargo, donde se encuentran con buena fe, el ciudadano recibe herramientas. Una regla para medir datos, una brújula para pensar fines, un espejo para vigilar intenciones. Para no cerrar en argumento, la película regresa a la calle. Un periodista rechaza publicar un titular perfecto pero manipulador y le explica a su editor con torpe claridad que causa y efecto pesa más que el clic. Una médica suspende una intervención programada porque su pulso vibra mal y deja el bisturí a quien hoy está más fino. No habla de energías, habla de ética. Un pastor invita a su gente a practicar correspondencias entre lo que dicen los labios y lo que sostienen las manos. No cita a Hermes, cita a su abuelo. En esa convergencia, el choque se resuelve en tarea. El Kybalion no vino a ganar a la ciencia ni a derrotar a la religión. Vino a recordarle a cada una su tentación y su talismán. A la ciencia, que olvide que es servidora y no reina. A la religión, que recuerde que el espíritu ama la verdad tanto como la piedad. A todos, que la mente no sustituye el mundo, lo clarifica. En lo que no quieren que sepas, pierde así su capa de conspiración y se vuelve una incomodidad adulta. Que pensar bien es más difícil que creer mal y más transformador que obedecer sin preguntas. La luz entra por la ventana alta de una fábrica y convierte el polvo en galaxias minúsculas. Abajo, una cadena de montaje repite gestos 1000 veces al día. El capataz mira el reloj, el obrero mira el suelo, la sirena manda. La voz del narrador nombra lo innombrado con calma. La disciplina industrial del siglo que parió el Kybalion necesitaba cuerpos dóciles y mentes previsibles. La política de masas que vino después necesitó multitudes excitables. Y una economía de consumo ya en madurez necesitó deseos maleables. En ese tríptico, fábrica, meeting, escaparate, un libro que enseña a gobernar la propia atención, a distinguir causas de efectos y a compensar ritmos no es una ocurrencia, es una amenaza. No hace falta suponer cenáculos siniestros para afirmar algo obvio. Ninguna maquinaria que vive de la obediencia irreflexiva se alegra cuando la gente aprende a pensar con método.
La cámara corta los años de propaganda sin rubor. Un cine de barrio proyecta noticieros donde todos aplauden lo mismo. Luego un edificio público donde una voz uniforme dicta lo que hoy debe sentir la ciudad. En la página siguiente de la historia, un anuncio perfecto presenta lo que nadie sabía que necesitaba hasta hace un minuto. Entre la arenga y el jingle, el Kybalion susurra una herejía política. Tu mente tiene derecho a no obedecer al primer estímulo. No te dice qué votar ni qué comprar. Te enseña a mirar el péndulo. Una secuencia y van a ejemplos con sobriedad para no caer en heroicidades de póster. Un sindicato decide escalonar las negociaciones sabiendo que después de una victoria viene una oscilación peligrosa hacia la soberbia o el desencanto. Un grupo de vecinos comprende que el conflicto con el ayuntamiento no se resuelve insultando al funcionario del mostrador, efecto reciente, sino corrigiendo la norma que lo obliga a negar por sistema, causa estructural. Un periodista aprende a transmutar la polaridad de un debate para escapar del falso dilema y mostrar el gradiente. No son hazañas místicas, son actos de higiene cívica. Por eso incomodan. El poder que temen los imperios no es el del hechicero que dobla cucharas, es el del ciudadano que se rehúsa a ser arrastrado por inercias. Cuando el Kybalion declara que los opuestos son lo mismo en diferente grado, el autoritario escucha una blasfemia. Si hay escalas, hay negociación. Si hay negociación, hay límites al decreto. Cuando el libro insiste en que nada reposa, el mercader del pánico pierde un arma, la urgencia infinita. Cuando cifras de causa y efecto cruzan paredes y señalan responsabilidades sin chivos expiatorios, los demagogos pierden escenario. El documental no atribuye a un librito todo cambio social, sería ridículo. Muestra sí que su pedagogía mental, practicada en pequeñas comunidades, talleres, aulas, fabrica una fibra moral difícil de romper. Gente que al comprender cómo se mueven sus emociones y sus contextos, resulta menos utilizable por cualquier aparato. El capítulo baja al terreno íntimo, donde todo poder se afianza o se desarma. Una madre que trabaja doble turno aprende a compensar el ritmo de su casa con una regla simple. Después de cada semana brutal, una tarde sin culpa. Podría parecer poca cosa, en realidad, le devuelve soberanía de atención para no estallar con los suyos ni anestesiarse con cualquier pantalla. Un maestro de secundaria enseña a su clase a reconocer polaridades en discusiones de actualidad y a convertir insultos en grados. La clase no se vuelve un paraíso, pero se ahorra una guerra civil cada martes. Un pequeño empresario decide no exigir heroísmo diario a su equipo y diseña ciclos de alta y baja intensidad que mejoran resultados y salud. El balance contable y el balance nervioso dejan de pelearse. Estos gestos cotidianos, filmados sin violines, componen la partitura secreta del poder que asusta a quienes prefieren rebaños, la autocorrección. Para evitar triunfalismos, la película nombra también el riesgo. El mismo Kybalion que empodera puede ser utilizado para justificar egoísmos. Alguien lee mentalismo como licencia para negar la injusticia y se refugia en su burbuja de vibraciones. Alguien interpreta polaridad como relativismo y consiente abusos bajo la excusa de que todo es lo mismo en diferente grado. El narrador señala con cuidado de cirujano que la vacuna contra ese desvío está en el propio texto cuando se lee entero. Las leyes se custodian mutuamente. La causa y efecto devuelve a tierra el mentalismo evasivo. El ritmo disciplina a quien quiere vivir a base de picos. La correspondencia impide extrapolar sin criterio. La generación recuerda que crear exige cuidar. En lenguaje político, esos contrapesos significan que la libertad interior no habilita indiferencia social y que la lucidez no cancela la compasión. La secuencia más luminosa no ocurre en un palacio ni en un laboratorio. Ocurre en una biblioteca de barrio un miércoles a la tarde. Se reúnen 8 personas con oficios distintos a leer el Kybalion sin incienso ni solemnidad. Un albañil confiesa que entender el ritmo lo salvó de romper su empresa por exceso de orgullo después de un contrato grande. Una enfermera cuenta que al descubrir su propia polaridad, aprendió a no responder furia con furia y evitó 3 denuncias. Una estudiante dice que la ley de correspondencia la ayudó a estudiar mejor al buscar analogías entre asignaturas. El grupo no fabrica secta, fabrica criterio compartido. Salen del aula sin consignas, pero con una frase que estuvo desde el principio y ahora suena menos bonita y más exigente. Gobierna primero en ti lo que quisieras ver gobernado fuera.
El no quieren que lo sepas cambia de enemigo. Ya no son ellos. Es esa parte de nosotros que prefiere culpar al mundo antes que hacer el trabajo. El final del capítulo recorta una ciudad nocturna donde las pantallas quieren adueñarse del cielo. La voz del narrador no hace apología de oscuridades románticas. Pide una práctica, apagar lo suficiente para escuchar. Si el Kybalion tiene un filo político, es este: devolver a la persona el derecho a su atención, a su tiempo y a su discernimiento. Ningún imperio, por moderno que sea, tolera sin resistencia esa independencia. No porque tema nuestros hechizos, sino porque teme nuestra sobriedad. A esa sobriedad apuntaba desde 1908 el enigma sin firma. Y por eso, aún hoy, en fábricas, oficinas, plazas y cocinas, reaparece como una llave pequeña que abre puertas grandes. La de una mente que no se alquila, la de un corazón que aprende a medir, y la de una vida que al hacerse cargo vuelve menos necesario el látigo y menos rentable el miedo. Empieza con un latigazo visual. Una sala de conferencias iluminada como un programa de talentos, haces de luz que cortan la oscuridad, pantallas LED que laten con palabras de 3 sílabas, una música que promete ascensos fulminantes al Olimpo. Sobre el escenario, un presentador en traje impecable levanta un libro como si fuera una reliquia y pronuncia con voz que pretende gravedad antigua las 2 frases que se venden solas: todo es mente, nada reposa. El público aplaude antes de entender. La cámara se acerca y revela el truco. El texto en su mano no es el Kybalion, es un panfleto con tapas brillantes que cita sin citar, destila sin ética, exprime sin rigor. Lo que fue gramática de la realidad en manos de artesanos del alma se convierte aquí en una licuadora de promesas. Se promete riqueza sin oficio, amor sin carácter, paz sin disciplina. Y en la esquina del escenario, con una sonrisa de utilería, un asistente cobra por adelantado la certificación. El documental detiene el cuadro y baja el volumen para escuchar lo que el ruido casi siempre tapa: el mecanismo. En la trastienda de esa industria, publicistas y productores manejan una parrilla de beneficios que funcionan como anzuelos. A cada ley hermética se le pega un eslogan rentable. Mentalismo se reduce a piénsalo fuerte y será tuyo, como si la mente fuera una varita y no un taller. Vibración se vacía en súbele al ánimo, como si la vida fuera una discoteca permanente. Correspondencia se convierte en un juego de espejos que libera de toda responsabilidad. Si te pasó, tú no atrajiste. Frase que sirve a quien nunca ha mirado una estadística de desigualdad. Polaridad se degrada a relativismo cómodo, ritmo a agenda de picos y selfies, causa y efecto a cadena de culpas que siempre termina en la víctima. Generación a una caricatura sexual que vende más entradas. El mercadero del espíritu no necesita quemar libros, le basta con repetirlos mal hasta volverlos inofensivos. La cámara cruza de la sala al set de una agencia creativa donde un equipo diseña anuncios para un reto de manifestación de 21 días. Sobre una pizarra hay flechas que unen deseos predecibles con palabras herméticas recalentadas: abundancia, frecuencia, alineación. Un redactor joven pregunta, con una sinceridad que desarma, si no convendría explicar que alinearse no es un deseo sino un trabajo, y que frecuencia no es una emoción artificial sino un tono de vida que se gana con hábitos. La respuesta llega en forma de sonar publicitario. Eso no vende. La escena no demoniza a nadie. Muestra una maquinaria que, bien engrasada por la economía de la ansiedad, ha aprendido a masticar símbolos antiguos para convertirlos en snack. No hay conspiración mística, hay métricas. Lo que indigna no es el negocio, es la amputación del método. Sacar del Kybalion la parte dura, la que pide corregirse, para dejar un juguete que no amenaza ningún sistema. El montaje se traslada a un gimnasio de espejos, donde se imparte una clase llamada Vibración 360. La instructora conduce una secuencia perfecta de movimientos que activan endorfinas, suena una música que sube por capas, todos sudan con una alegría legítima. Al terminar, entre respiraciones, ella dice que han elevado su vibración y que el universo ahora responderá. La cámara no ridiculiza el momento, reconoce el bien que hay en mover el cuerpo, respirar, cuidarse. La crítica llega con la luz bajita. Si todo termina en sensación y no llega a práctica de carácter, la vibración se vuelve una nube que pasa. El Kybalion no prohibía la alegría, pedía que se volviera costumbre y criterio. Vibrar alto sin aprender a sostener a un vecino en duelo, sin saber decir que no a una tentación,
Sin reorganizar la agenda para cuidar el sueño y la palabra, es como afinar una cuerda y negarse a tocar música. El plano siguiente entra a un curso de correspondencias para emprendedores. El ponente utiliza la tabla de Esmeralda como si fuera un algoritmo de ventas y reduce, como es arriba, es abajo, a la idea de que una marca premia con dinero el equilibrio interior del emprendedor. Dos asistentes alzan la mano casi a la vez. Uno confiesa que se sienten culpables cuando las cosas no salen, como si el universo los castigara por su mala vibra. La otra pregunta si, cuando una empresa quiebra por una recesión global, también se trata de una correspondencia íntima. El ponente sonríe, evita la macroeconomía y vuelve a la anécdota inspiradora. Es ahí donde el documental decide aplicar la fuerza de la historia. Muestra en pantalla, sin estridencia, que la gran tradición hermética no negó jamás los sistemas, los estudió. Correspondencia en lengua seria implica aprender a moverse entre escalas, lo íntimo, lo familiar, lo institucional, lo cultural. Si reduces el mundo a tu aura, te convertirás en rehén de tus estados de ánimo. Si reduces tu vida a los sistemas, te robarás a ti mismo la agencia. La sabiduría exigía sostener ambos pesos, y eso no cabe en un carrusel. La secuencia más punzante no ocurre en un auditorio ni en una agencia. Ocurre en un despacho con moqueta barata donde se atienden quejas de estafa. Una mujer explica que vendió un auto para pagar un mentoring hermético, que prometía multiplicar inversiones si ella curaba su polaridad. Repitió frases, hizo rituales de YouTube, memorizó mantras. Cuando preguntó por riesgo, le dijeron que el miedo baja la vibración. Perdió el ahorro y la paz. El narrador no convierte su dolor en moraleja fácil, lo enmarca en un patrón. La charlatanería hermética siempre se sostiene en dos pilares, una mitología mal comprendida y una psicología de masas que conoce cómo funcionan la culpa y la esperanza. Lo que sí ofrece el film es un antídoto que viene del mismo libro traicionado, Causa y Efecto, leída con ética, obliga a preguntar por los mecanismos reales, por las condiciones de posibilidad, por los pasos concretos que conectan anuncio con resultado. Si alguien te exige fe sin método, estás frente a un vendedor de humo. Si alguien te pide método y te devuelve criterio, ahí pueden florecer las leyes en su sentido legítimo. Para que la crítica no se vuelva amarga, el capítulo muestra también rescates inteligentes dentro del caos. Un colectivo de terapeutas comunitarios en Lima decidió traducir las 7 leyes a prácticas de barrio. Mentalismo se convirtió en formación en pensamiento crítico para adolescentes, correspondencia en programas que conectan la cocina de la casa con la nutrición escolar, vibración en talleres de respiración para madres con jornadas triples, polaridad en mediaciones que enseñan a transformar conflictos en acuerdos, ritmo en calendarios reales de descanso, causa y efecto en alfabetización legal y económica para no caer en usureros, generación en cooperativas donde se aprende a emprender con ética. Ninguno de ellos pronuncia el nombre del libro en voz alta. Ninguno necesita vender cursos, todos honran la sustancia. Devolver agencia sin simplificar la complejidad. En la recta final, la cámara regresa a la tarima del comienzo, pero ahora el sonido ambiente está cortado. Se oye solo la voz interna de una asistente que aplaude por inercia y a la vez anota silenciosamente en su cuaderno una resolución sencilla. Tomar una sola ley, la de ritmo, y aplicarla durante un mes con la disciplina de un taller. Planea días de trabajo profundo y días de mantenimiento, tardes para dormir, desayunos sin pantalla, conversaciones sin urgencia. No hay aplausos, hay hábito. El documental la sigue durante 4 semanas. Su vida no se vuelve una película, se vuelve más libre. Ya no compra promesas, compra un reloj despertador analógico. Y con ese gesto mínimo que un algoritmo consideraría irrelevante, desarma un mecanismo entero de manipulación. La ley, al fin, vuelve a pertenecerle al que la practica y no al que la empaqueta. El capítulo se apaga con una frase de taller, dicha por un carpintero que nunca pisó un auditorio de coaching. El truco es sencillo. Si algo que llaman hermético te infantiliza, no es hermético. Si te exige crecer, entonces quizá tengas entre manos una llave y no un souvenir. Esa frase, más que un aplauso, es un cierre de compás. El plano inicial recorre un museo en penumbra hasta llegar a una vitrina donde descansa un ejemplar gastado del Corpus Hermeticum traducido por Ficino. La ficha es pequeña. La sala está casi vacía.
Un grupo de estudiantes de historia del pensamiento escucha a su profesora hablar, no del mito edulcorado de Egipto eterno, sino de la Alejandría real, híbrida, experimental, donde filósofos y artesanos compartían mesa para discutir formas y fines. La escena cambia de continente y de siglo, con la misma respiración. Un seminario en una universidad contemporánea organiza un curso titulado Hermetismo y Sistemas Complejos. No hay incienso ni símbolos crípticos, hay pizarras llenas de diagramas causales, mapas de retroalimentación, fractales que recuerdan, sin atajos, aquello de como es arriba, es abajo. El resurgir no tiene trompetas, tiene bibliografías y laboratorios. No regresa como religión alternativa, regresa como lenguaje común entre disciplinas que han descubierto, cada una por su camino, que la realidad se deja leer mejor cuando aceptamos que está hecha de patrones. El documental se aventura al archivo de un hospital y a la sala de un conservatorio, a un taller de pan y a un estudio de arquitectura, para recoger el mismo rumor en oficios distintos. En el hospital, una médica internista ha construido con su equipo un mapa de ritmos de cada sala. Admiten que el cuerpo no perdona agendas lineales, que el error crece cuando se ignora la oscilación natural de energía y que diseñar las guardias siguiendo el péndulo reduce eventos adversos. No hablan de Kybalion, hablan de seguridad del paciente, pero el principio de ritmo bien entendido se ha hecho protocolo. En el conservatorio, un profesor de contrapunto enseña a sus alumnos a transmutar un tema menor en mayor sin perder su identidad. La clase aplaude al oír con los poros, que significa los opuestos son lo mismo en grado distinto. En la panadería, una maestra explica que cada harina pide su agua y su tiempo, y que la prisa mata la miga. Causa y efecto, murmura sin filosofía, mientras enseña a leer una masa con los dedos. En el estudio de arquitectura, un equipo se debate entre dos soluciones formales y decide observar correspondencias con el entorno, vientos, tránsito, hábitos del barrio. La forma final no copia el entorno, conversa con él. En todos los casos, el hermetismo, sin nombre propio, vuelve como gramática de lo real. Hay también un retorno más explícito, comunitario, humilde. En bibliotecas de barrio de Bogotá, Sevilla, Guadalajara y Rosario, grupos de estudio leen el Kybalion junto a otros textos clásicos y contemporáneos. No buscan linajes secretos ni iniciaciones, buscan conversación y práctica. La coordinadora de uno de esos círculos lo explica con una imagen certera. Aquí no venimos a creer, venimos a calibrar. Cada sesión escoge una ley y la somete a ejemplos y objeciones. Si un participante cita mentalismo para culparse de una violencia que no provocó, el grupo devuelve contexto y protección. Si otro usa polaridad para evitar tomar postura ante una injusticia, el grupo le recuerda que los gradientes no absolven. Si alguien trae el cansancio de una semana de péndulos, se diseña con él una compensación realista que incluya descanso, conversación y límites. No hay gurú en la sala, hay bancas con cuadernos y lápices, hay mates, hay café. El cine registra con cariño esta pedagogía lenta, porque en esa lentitud está el secreto que tantos espectáculos intentan saltarse. El resurgir serio no sería completo sin su contraparte académica. El filme entra a un congreso de historia de las ideas donde, sin show, se debaten dos cosas decisivas. De un lado, la necesidad de desterrar falsos anacronismos. Ni Hermes es egipcio en el sentido que se cree, ni el Kybalion es traducción literal de papiros perdidos. Del otro, la oportunidad de estudiar cómo esa constelación de principios ha operado como puente cultural útil entre artes y ciencias. Una filóloga recuerda que Ficino, en pleno Renacimiento, leyó a Hermes junto a Platón para construir una ética del cuidado del alma en el mundo. Un físico de sistemas explica que la intuición de patrones a múltiples escalas, sin confundirse con ciencia dura, puede ser un aliado contra la especialización que a veces nos impide ver el bosque. No se trata de convertir al Kybalion en Biblia de nadie, sino de reconocerle un mérito modesto y esencial. Haber ofrecido a lectores comunes un vocabulario operativo para ordenar la experiencia y mejorar la conducta. El documental se desplaza a un espacio que parece un laboratorio ciudadano. Mesas con herramientas, impresoras 3D, cuadernos abiertos, pizarras manchadas. Es una fábrica de barrio donde se diseñan soluciones concretas para problemas vecinales. Allí, la ley de causa y efecto es un mandato metodológico. No se aceptan diagnósticos que culpen a personas antes de mapear procesos. La ley de ritmo se vuelve calendario de implementación.
picos de acción seguidos de pausas de evaluación. La polaridad sirve para evitar guerras santas entre tecnología y artesanía. Se exploran gradientes de cooperación. La correspondencia guía el diseño. Lo que funciona en un distrito puede adaptarse a otro si entendemos bien qué se parece y qué no. La generación permea todo como tono, empujar y escuchar, proponer y recoger. El resultado no es un templo hermético, es un parque reparado, una ruta segura para bicicletas, un mercado organizado. En ese aterrizaje sin pompa, la tradición respira. Para equilibrar entusiasmo con honestidad, el capítulo visita también los errores del resurgir. En algunas redes aparecen tribus que convierten las 7 leyes en una nueva ortodoxia que vigila vocabularios y expulsa a quien no pronuncia las contraseñas. En otros rincones se forman cámaras de eco donde se aplauden mutuamente citas sin pasar por la prueba de la vida. El narrador, más maestro que juez, recuerda que el hermetismo bueno es antídoto contra el fanatismo, no su disfraz. La prueba de fuego nunca fue el léxico, fue el fruto. Relaciones más justas, trabajos mejor hechos, ciudadanos más difíciles de manipular, cuerpos más cuidados, mentes más sobrias. Lo demás, el logo, el hashtag, la toga, es ruido o vanidad. La penúltima escena sucede en un lugar inesperado, una escuela primaria pública. Una maestra de ciencias naturales, cansada de que sus alumnos memoricen sin comprender, decide introducir correspondencias como juego. Observan la red de un río, luego el plano de la ciudad, luego el mapa de relaciones en el aula. Descubren patrones de distribución, atascos, soluciones. Sin decir hermético, han entrenado mirada. A la semana siguiente trabajan ritmo sin llamarlo así. Investigan su propio sueño y cómo afecta el aprendizaje. Presentan gráficos, proponen microcambios, miden resultados. Los niños ríen cuando reconocen que su péndulo existe y que se puede ayudar, y un pequeño levanta la mano para decir con una seriedad que encoge el corazón que le gustaría que en su casa alguien también aprendiera a compensar. Ese día, sin vitrinas, volvió Hermes con mochila. El cierre del capítulo evita el triunfalismo y el cinismo, y elige la imagen que la película ha sostenido desde el principio. Un banco de trabajo. Sobre la madera hay una copia vieja del Kybalion, una libreta con horarios, un plano de barrio, una lista de compras, un tazón de masa en reposo. La voz dice que el resurgir verdadero no se mide por ventas ni por polémicas, sino por la calidad de las preguntas que ahora sabemos hacernos y por la decencia de las respuestas que nos atrevemos a practicar. Si algo no querían que supiéramos, y no son solo ellos, a veces somos nosotros mismos, es que estas llaves sirven cuando abren puertas que dan a la calle, a la cocina, al taller, al aula, al hospital. Todo lo demás es literatura. La tradición, renacida, no pide un templo nuevo, pide manos limpias, ojos atentos, lenguas lentas, ritmos que protejan, causas bien trazadas, polaridades que se reconcilian sin falsear, generaciones que se fecundan sin dominar. Con esa humildad, que exige más coraje que cualquier espectáculo, el hermetismo vuelve a ser lo que siempre fue en su mejor versión, un arte serio para vivir entre otros. La cámara abre sobre una mesa de madera marcada por décadas de cuchillos de encuadernador. Hay tijeras pesadas, bridas de algodón, un tarro de cola animal tibia. En el plano siguiente, guantes blancos se deslizan bajo un lomo despegado y con un gesto que parece cirugía, liberan una costilla de papel quebradizo. La voz del narrador no pronuncia la palabra misterio, pronuncia cuidado. Si existe algo semejante a una orden de caballería alrededor del Kybalion, no son hombres con capas negras y sellos lacrados. Son restauradores que devuelven a la vida ediciones baratas de 1912, bibliotecarias que digitalizan sin presupuesto, maestras que convierten principios en hábitos, impresores que corrigen erratas, traductores que deciden perder brillo para ganar exactitud. En el laboratorio de preservación, el técnico explica que el peor enemigo del papel no es el tiempo, es la humedad sin criterio. En la cultura, el peor enemigo de una idea exigente no es el olvido, es el entusiasmo sin método. Un salto de montaje lleva a un cuarto de fotocopiadora en una escuela nocturna de barrio. Hay ruido de grapadoras y olor a tóner. Una docente recorta la portada del libro y la reemplaza con una hoja en la que se lee sin adorno, guía de trabajo. Bajo el título, 7 preguntas. Ha decidido, contra el canon de lo espectacular, quitar mística y dejar taller. Sus alumnos, cajeras, choferes, un enfermero, 2 estudiantes rezagados del sistema, aprenden a leer el Kybalion como quien aprende guitarra, despacio,
con ejercicios. La docente recuerda la antigua advertencia hermética de que la sabiduría es para oídos del entendimiento, y la traduce a su siglo. La sabiduría requiere disponibilidad y tiempo. Los guardianes aquí no vetan ni otorgan permisos, sostienen el ritmo para que una idea no se muera de anemia entre turnos rotativos y cansancio crónico. En otra ciudad, bajo una luz fría, un editor independiente debate con su equipo si conviene mantener la traducción tradicional de mentalismo o ensayar un giro que evite malentendidos. Él defiende la claridad. No es pensamiento mágico, es marco mental. Sobre la mesa, versiones españolas, mexicanas, argentinas, cada una con su música. El editor propone un prólogo que confiese los límites del texto y advierta su medicina y su veneno. No quiere ser árbitro de ortodoxias. Quiere evitar que el libro se convierta en amuleto. En las paredes cuelgan portadas rechazadas, aquellas que prometen demasiado brillo. Los guardianes, descubre la cámara, también son quienes renuncian a vender de más. Su emblema no es un ojo de oro, es una tijera que quita lo que distrae. La película viaja a un monasterio donde, entre laudes y vísperas, un monje bibliotecario organiza un círculo de lectura no confesional. Los asistentes abren el Kybalion junto a páginas de los Padres del Desierto y fragmentos del Corpus Hermeticum. El monje, con una humildad que pone en su sitio siglos de disputas, recuerda que la transmutación mental sin examen de conciencia es gimnasia estética. Su oficio de guardián no consiste en censurar sino en traducir responsabilidad. Les pide que después de cada sesión escriban una carta a alguien cercano explicando cómo aplicarán una ley durante una semana sin nombrar la ley. Si el destinatario entiende, dice, quizá vamos por buen camino. Es un filtro sutil contra el narcisismo del iniciado, el lenguaje del fruto. En un hack lab de paredes grafiteadas, un grupo de programadores y activistas del conocimiento abierto diseña un sitio donde cualquier persona pueda leer el texto con anotaciones laterales, enlaces a estudios serios, advertencias contra reducciones. Se ríen de su propia paradoja, guardianes del abierto, y deciden que el mejor modo de custodiar es facilitar el acceso con contexto. Sus notas resaltan los puntos donde se han fabricado abusos, mentalismo, usado para culpar a víctimas, correspondencia convertida en anzuelo de superstición, ritmo confundido con fatalismo, polaridad con relativismo moral, causa y efecto con karma punitivo, generación con sexismo maquillado. No prohíben, iluminan. Su heráldica es un asterisco en el margen que dice con humor y rigor, lee entero. Un plano silencioso observa a una traductora en Madrid que subraya con lápiz blando una frase y se detiene media hora en un adverbio. Está volviendo a traducir el libro por tercera vez en su vida. En la primera, cuando tenía 24, buscó belleza. En la segunda, precisión. En la tercera, misericordia, que nadie se haga daño por tomar literalmente una metáfora. Hace una nota al pie, esas pequeñas balsas para distinguir dominar de dominarse, control de gobierno, vibración de euforia. La cámara captura el temblor de quien sabe que una palabra mal puesta alimenta monstruos. La traductora no se cree dueña del texto, se sabe responsable del puente que tiende. En un archivo universitario, un historiador muestra correspondencias epistolares de principios del siglo XX entre gente corriente que leía el Kybalion y se organizaba por correo para discutirlo. No hay élites de capa. Hay ferreteros que escriben, pruebo desde hace un mes compensar mi péndulo con caminatas y oración. Hay costureras que anotan, descubrí que la causa de mis broncas era el hambre. Hay bibliotecarios que recopilan erratas y envían listas a los editores. Esos cuadernos de mano son la versión más decente de la palabra iniciados. Gente que hace tareas y devuelve correcciones. Los guardianes, sugiere la voz, son quienes alargan la vida de una idea, volviéndola decible y practicable sin perderle el filo. El documental no romantiza. También entra donde el guardián se convierte en portero déspota. En un foro privado, un moderador expulsa a quien cuestiona la interpretación favorita del grupo y el saber se vuelve contraseña para pertenecer. En una escuela carísima, se exigen iniciaciones con rituales vacíos para vender pertenencia. La cámara no juzga con sarcasmo, muestra con frialdad la diferencia entre custodia y captura. Custodiar es proteger para compartir, capturar es encerrar para lucrar. La vacuna otra vez viene del propio material cuando se lee con ironía sana. Ninguna ley hermética, ninguna, autoriza a confundir poder con dominio sobre otros. Todas reclaman dominio sobre sí.
Hacia el final, la cámara recoge un coro de voces discretas. Una psicóloga comunitaria en Lima que utiliza causa y efecto para enseñar alfabetización financiera en asentamientos. Un panadero en Oaxaca que enseña ritmo a aprendices para que respeten fermentos y no se condenen a quemar hornadas. Una jueza en Rosario que emplea correspondencia para pensar políticas públicas a escala de barrio. Una sindicalista en Bilbao que explica polaridad como camino para bajar conflictos sin tragar injusticias. Un director de orquesta en Medellín que traduce vibración en ensayo paciente hasta lograr el tono colectivo. Una madre en Montreal que convierte mentalismo en la frase más antiespectacular del mundo. Hoy no me gobierna el teléfono. Una joven en Bogotá que practica generación como alianza entre voluntad y receptividad para liderar sin aplastar. Nadie lleva insignias. Ese es el sello de agua de los guardianes verdaderos. Si hacen su trabajo, nadie los mira. Solo se nota que la idea no perdió decencia. El último plano vuelve a la mesa del encuadernador. El lomo vuelve a pegar, la prensa se cierra, la cola seca. El restaurador escribe a lápiz, en la guarda, una fecha y sus iniciales diminutas. La cámara no las enfoca del todo. Quien vea el libro dentro de 50 años sabrá que, en un momento de nuestra vida pública saturada de lemas, hubo gente que eligió la paciencia como política cultural, y que el secreto custodiado no era una clave para mandar, era una forma de no dejarse mandar por el ruido. La noche de la ciudad palpita en luces de neón que suben y bajan como si un péndulo invisible colgara del cielo. En un departamento mínimo, un chico apoya el celular boca abajo y abre un cuaderno de tapa dura. Escribe una línea, lo que no quieren que sepa. Deja el bolígrafo y mira la ventana. La cámara, que ha perseguido por 9 capítulos manuscritos, aulas, talleres, templos y ferias, decide no prometer revelaciones pirotécnicas. Promete una incomodidad, lo que no quieren que se sepa. Y no quieren no son solo ellos, a veces es nuestra propia parte perezosa, es que el Kybalion no fue una invitación a mandar sobre el mundo, fue una obligación de gobernarse en el mundo. Que no vino a regalar atajos, vino a devolver herramientas. Que no otorga privilegio iniciático, exige responsabilidad pública. Que no nos separa del dolor ajeno en nombre de una vibración, nos acerca con más lucidez para no empeorar lo que tocamos. El narrador traza un mapa de 7 verbos donde antes había 7 sustantivos. Mentalismo se convierte en encuadrar. Aprender a nombrar con precisión lo que me pasa y lo que pasa fuera para no obedecer a reflejos condicionados. Correspondencia se vuelve relacionar. No proyectar fantasías, sino observar patrones entre escalas para intervenir con justicia. Vibración deviene regular. Cuidar el tono interno y externo para sostener lo que importa cuando no hay aplausos. Polaridad muta en graduar. Encontrar grados intermedios que permitan movimiento sin traicionar principios. Ritmo se hace compensar. Instalar pausas, válvulas y descansos que eviten que el péndulo nos rompa. Causa y efecto se define como rastrear. Seguir cadenas reales para poder corregir procesos, no personas. Generación se resume en fecundar, unir voluntad y receptividad para que nazca algo que dure. Lo que no quieren que sepas es que estos verbos no se aprenden en un fin de semana ni en una temporada de series. Piden calendario, comunidad, vergüenza sana, corrección periódica. Piden la heroica antipelícula de volver mejores en lo que ya hacemos. La película recorre, sin música determinante, escenas que parecen insignificantes y son la materia de la metamorfosis. Un conductor de colectivo, a la mitad de su jornada, apaga por 10 minutos el ruido interior y respira para no volcar su cansancio en pasajeros. Su mentalismo no es magia, es higiene. Una enfermera cambia de guardia y antes de entrar a la sala dice en voz baja, hoy regulo tono, y su vibración se vuelve cuidado para que la urgencia no le robe ternura. Una maestra de primaria, después de un conflicto, no define a un niño como problemático. Graduando la polaridad, llama al equipo y construye un plan que mueve el grado y no el destino. Un panadero ajusta el ritmo y decide cerrar 2 horas antes los jueves para no arruinar el viernes. Una abogada rastrea causas antes de escribir la demanda para no desperdiciar pólvora legal en efectos. Un músico aprende a fecundar con silencios lo que antes inundaba de notas. Ninguno de ellos cita el libro, todos hicieron suyo el encargo. El film revela, con delicadeza, otra parte de la verdad incómoda. Estas prácticas jamás fueron pensadas para convertirnos en islas. El hermetismo de mejor factura fue siempre una cultura de taller,
de coro, de cocina compartida. Por eso el no quieren que sepas incluye que vas a necesitar compañeros a quienes permitir que te señalen cuando te atrape un arconte doméstico, la prisa, el resentimiento, la vanidad. Incluye que deberás admitir que tus polaridades favoritas te convierten sin vigilancia en caricatura. Incluye que la compensación de ritmos en tu casa o en tu equipo será una discusión política y no una decisión privada. Incluye sobre todo que vas a elegir entre espectáculo y fruto, y que el fruto crece despacio. A los sistemas de control no les asusta tu vela, les asusta tu paciencia. Hay un último equívoco que el capítulo desenreda con esmero. A fuerza de titulares, muchos creyeron que el universo mental autorizaba una negación de lo concreto. Fue al revés. Si todo es mente en el sentido hermético, entonces todo pide atención diligente. El cuerpo, el presupuesto, la agenda, el contrato, la palabra, la promesa. La mente en este marco no niega la materia, la organiza. Por eso lo que no quieren que sepas es que el poder que más cuenta y el más difícil de sostener es el de hacer coincidir tu narrativa interna con tus compromisos exteriores, tu predicación con tu factura, tu intención con tu factura emocional. Esa coincidencia no da likes, da paz. Y la paz, en un mercado de excitación, es subversiva. La cámara vuelve a los lugares que ya conocemos para cerrar círculos sin solemnidad. El archivista apaga la lámpara y deja una nota para quien venga. Esta costura aguanta si nadie se apura. La docente de la escuela nocturna recibe un mensaje de su grupo. 2 han conseguido un horario más razonable porque argumentaron con ritmo y causa y efecto ante su jefe. El monje bibliotecario reemplaza la lectura conjunta por una tarea pública: arreglar, entre todos, el patio de la biblioteca y escribir, al terminar, qué parte de cada uno se arregló con él. El colectivo de hackers libera una nueva versión del texto anotado con ejemplos de barrios populares. La traductora, después de meses de pulir adverbios, manda a imprenta y guarda para sí la frase que la sostuvo: claro es más compasivo que brillante. Los pequeños guardianes de antes cierran el día con la única ceremonia que importa: dormir habiendo corregido un grado a favor de la vida. Queda una escena sin fuegos artificiales. El chico del primer plano, el del cuaderno, ha escrito la frase y no sabe cómo seguir. Mira el reloj, suspira, levanta el lápiz, escribe. No quieren que sepa que depende de mí practicar hoy una ley en el metro. Elige ritmo. Deja el celular apagado, baja a la estación, mira el torrente humano sin juicio, siente subir el péndulo, respira cuando llega el tren lleno, deja pasar uno, sube al siguiente. Es un gesto mínimo que no saldrá en ningún relato heroico. Y sin embargo, en ese gesto se condensa toda la película. Hay una fuerza que los imperios no pueden manipular con facilidad, la de quien aprende a gobernar su atención y su acción con una gramática probada. Si esa fuerza se multiplica, no por trucos, sino por hábitos, la ciudad cambia aunque nadie corte una cinta. Lo que no quieren que sepas no era un secreto de sótano, era un trabajo de superficie. Y, ahora que lo sabes, la cámara, que no puede hacer tu parte, apaga el motor, deja el plano abierto y te deja a solas con el banco de trabajo, el cuaderno, la calle y la ternura de un mundo que a ratos parece enemigo, pero que vibra como tú, pidiendo mano honesta.